The Bad Thing. En febrero hubo otra celebración presidencial por el Día de la Independencia, y esta vez la invitación fue explícita para el doctor Abelard Luis Cabral y esposa e hija Jacqueline. La parte que decía hija Jacqueline había sido subrayada por el anfitrión. No una ni dos, sino 3 veces. Abelard estuvo a punto del desmayo cuando vio el maldito papel. Se dejó caer en su escritorio, el corazón empujado contra su esófago. Se quedó mirando fijamente durante casi 1 hora el trozo de vitela antes de doblarlo y guardárselo en el bolsillo de la camisa. Consultó de nuevo con Marcus y con Lydia. No le dijo nada de la invitación a su esposa, no queriendo asustarla, ni tampoco a su hija. No quería siquiera pronunciar palabra en su propia casa. A pesar que la última vez se había comportado de forma bastante racional, ahora estaba fuera de serie, despotricando como un demente. Con indignación creciente, estuvo lamentándose con Marcus durante casi 1 hora de la injusticia, de la desesperanza de lo que los rodeaba. Alternaba entre la rabia impotente y la autocompasión patética. Al fin, su amigo tuvo que taparle la boca al buen doctor para poder decir una palabra. Pero Abelard siguió hablando. Es una locura, una absoluta locura. Soy el padre de la familia. Soy yo quien dice que va. ¿Qué puedes hacer?, preguntó Marcus, con tanto fatalismo. Trujillo es el presidente, y tú apenas un médico. Si quiere a tu hija en la fiesta, no puedes hacer nada salvo obedecer. Pero es inhumano. ¿Cuándo ha sido humano este país, Abelard? Eres historiador. Si alguien debe saberlo, eres tú. Lydia fue aún menos compasiva. Leyó la invitación, murmuró un «coño» y entonces se le cayó encima. Te lo advertí, Abelard, que no te dije que la mandaras al extranjero, que mandaras a tu hija al extranjero cuando todavía era posible. Podía haber estado con mi familia en Cuba, sana y salva, pero ahora estás jodido. Ahora te tiene el ojo encima. Lo sé, Lydia, pero ¿qué debo hacer, Jesucristo? Abelard dijo trémulamente. ¿Qué opciones hay? Estás hablando de Trujillo. En la casa, el retrato de Trujillo que colgaba en la pared de todo buen ciudadano, lo miraba desde arriba con benevolencia insípida. Quizás si el doctor hubiera agarrado de inmediato a sus hijas y su esposa y las hubiera sacado del país clandestinamente. Las cosas se le pusieron tan negras que fue a la iglesia. Era la primera vez que iba. Iba a confesarse casi a diario y hablaba con el sacerdote. Pero lo único que éste le decía era que rezara y que esperara y que encendiera unas fucking velas de mierda. Se estaba metiendo 3 botellas de whisky al día. Dejó de ver a Lydia, se aisló en su estudio y al fin se convenció a sí mismo de que nada iba a pasar. Es probable que todo hubiera salido bien, pero Jackie estaba tan emocionada, dado que era su primera fiesta. ¿A quién le sorprende? Que para ella fuera un acontecimiento.
Fue con su mamá a comprarse un vestido. Fue a la peluquería. Se compró zapatos nuevos. Y una de sus parientes femeninas incluso le regaló un par de aretes de perla. Socorro ayudó a su hija en cada aspecto de la preparación, sin suspicacia ninguna. Pero a la semana de la fiesta empezó a tener unos sueños terribles. La tarde de la fiesta, cuando con un aire lúgubre Abelard se ocupaba del carro, vio a su hija, ya vestida, de pie en la sala, inclinada sobre otro de sus libros franceses. Se veía absolutamente divina, absolutamente joven. Y ahí mismo le dio una de esas epifanías de las que nosotros, los estudiantes de literatura, siempre nos vemos obligados a hablar. No le llegó como una explosión de luz, un color nuevo o una sensación en el corazón. Simplemente lo supo. Supo que no podía hacerlo. Le dijo a su esposa que se olvidara de la fiesta. Le dijo lo mismo a su hija. Se montó en el carro, recogió a Marcus y se dirigió a la fiesta. ¿Y Jacqueline?, preguntó Marcus. No viene. Marcus sacudió la cabeza y no dijo nada más. En la línea de recepción, Trujillo se detuvo de nuevo ante Abelard. Olió el aire como un gato. ¿Y tu esposa? ¿Y tu hija? Abelard temblaba, pero se contenía de alguna manera. Ya detectaba que todo iba a cambiar. Mis disculpas, Su Excelencia. Les ha sido imposible asistir. Sus ojos porcinos se estrecharon. Ya veo, dijo fríamente, y despidió a Abelard con un gesto rápido de muñeca. Ni siquiera Marcus lo miraba. La caída. A la semana siguiente, 3 oficiales de la policía secreta, en su brillante Chevrolet, se dirigían a la casa de Abelard. Ya llegó la caída. Dun, dun, dun. Abelard encadenado. No sería una exageración decir que el shock más grande de la vida de Abelard se produjo cuando los oficiales de la policía secreta lo esposaron y lo condujeron al carro. De no haber sido por el hecho de que iba a pasar los 9 años siguientes sirviendo el shock más grande de su vida, uno tras otro. Por favor, pidió Abelard cuando recuperó la voz. Debo dejarle una nota a mi esposa. Manuel se ocupará de eso, explicó simio número 1, indicando al más grande de los simios, que ya estaba echándole una mirada a la casa. Fue conducido con toda rapidez a Santiago y llevado a la fortaleza San Luis. El filo de su miedo se convirtió en cuchillo cuando entraron en tan notorio lugar. ¿Estás seguro que es aquí?, dijo Abelard. Tenía tanto miedo que la voz se le quebraba. No se preocupe, doctor, contestó número 1. Está donde debe estar. Una vez adentro de aquellas paredes de piedra, los corteses oficiales del CIM lo entregaron a un par de guardias no tan corteses, que le pelaron los zapatos, la cartera, la correa, el anillo de boda, y después lo sentaron en una oficina atestada y calurosa para que llenara unos formularios. Había en el aire un penetrante olor a culo maduro. En ningún momento apareció un oficial que le explicara el caso. Nadie escuchó sus peticiones, y cuando comenzó a levantar la voz para quejarse de cómo lo trataban,
El guardia se inclinó y le dio un puñetazo en la cara. El hombre llevaba un anillo con el que le reventó el labio de un modo terrible. El dolor fue tan repentino, su incredulidad tan enorme, que a través de los dedos con que se cubría la boca, Abelard llegó a preguntar: ¿por qué? El guardia le pegó de nuevo, duro, y esta vez le hizo un surco en la frente. Así es como contestamos aquí las preguntas, le dijo. Abelard comenzó a sollozar, mientras la sangre le brotaba entre los dedos. Eso le encantó al guardia mecanógrafo, que llamó a sus amigos de las otras oficinas. Miren a este, miren cómo le gusta llorar. Antes de que Abelard supiera lo que pasaba, lo metieron a una celda común que apestaba a sudor de malaria y diarrea. Entonces, los guardias le informaron a los otros presos que Abelard era un homosexual y un comunista. Eso es mentira, protestó Abelard. En las 2 horas siguientes, lo acosaron de linda manera y le robaron casi toda la ropa. Un cibaeño corpulento le exigió hasta los calzoncillos, y cuando Abelard se los dio, el hombre se los puso por encima de sus pantalones. «Son muy cómodos», anunció a sus amigos. Obligaron a Abelard a agacharse desnudo cerca de los botes de mierda, y si intentaba arrastrarse a las zonas secas, los otros presos le gritaban: «Quédate ahí con la mierda, maricón». Y así fue que tuvo que dormir, en medio de la orina, las heces y las moscas. Más de una vez lo despertó alguien haciéndole cosquillas en los labios con un mojón seco. Los muy depravados tampoco lo dejaban comer. Durante 3 horas seguidas le robaron las magras porciones que le asignaban. Al cuarto día, un carterista manco se compadeció y lo dejó comerse un plátano entero sin interrupción. Del hambre que tenía, Abelard intentó masticar hasta la cáscara. Pobre Abelard. Tarde en la noche, cuando todos estaban durmiendo, lo arrastraron a una celda pequeña, apenas iluminada. Lo amarraron, no con crueldad, a una mesa. A partir del momento que lo habían sacado de su celda, no había dejado de hablar. «Esto es un malentendido, por favor. Yo soy de una familia muy respetable. Tienen que comunicarse con mi esposa y mis abogados, que podrán aclarar todo esto. No puedo creer que me hayan tratado de modo tan infame». Exigió que el oficial responsable Exijo que el oficial responsable escuche mis quejas. Las palabras no le salían de la boca con rapidez suficiente. No se calló hasta que se dio cuenta del aparato eléctrico con que los guardias estaban jugueteando en un rincón. Abelard lo miró con un pavor terrible y después, dado que sufría de un impulso taxonómico insaciable, les preguntó: «Por Dios, ¿qué es eso?». «Le decimos el pulpo», dijo uno de los guardias. Estuvieron toda la noche demostrándole cómo funcionaba. Pregunta 4. ¿Cómo tratan a Abelard en la cárcel? Pasaron 3 días antes que Socorro localizara a su marido, y otros 5 antes de que recibiera permiso de la capital para visitarlo.
El cuarto de visita, en que Socorro esperó a su esposo, daba la impresión de haber sido hecho de una letrina. Había solo una lámpara de querosene que chisporreteaba, y parecía que un sinnúmero de gente había cagado una montaña en un rincón. Humillación intencional que Socorro ni notó. Estaba demasiado alterada para darse cuenta. Después de lo que pareció una hora de espera, trajeron a Abelard esposado. Le habían dado una camisa y un par de pantalones que le quedaban chiquitos. Arrastraba los pies como si temiera que le cayera algo de las manos o los bolsillos. Solo había estado adentro una semana y ya se veía espantoso. Tenía los ojos ennegrecidos, las manos y el cuello contusionados, y el labio partido se le había hinchado monstruosamente. Se veía del color de la carne adentro del ojo. La noche anterior lo habían interrogado y lo habían batido sin piedad, con porras de cuero. Uno de sus testículos se le secaría para siempre por los golpes. Pobre Socorro. Cuando tocó a Abelard con sus manos, él se echó a llorar con mucha fuerza, de manera muy vergonzosa. Las lágrimas le corrían por el rostro cuando trataba de explicarle todo lo que había sucedido. Poco después de esa visita, Socorro se dio cuenta que estaba embarazada, con la tercera y última hija de Abelard. Esa viene siendo Belly.